la invitación nuevamente de poder participar con ustedes. Ya creo que ya tenía un buen tiempito que no podía estar con ustedes, pero gracias por la invitación nuevamente. Me siento muy contento. Como le comentaba ayer al hermano Jorge, siempre es un privilegio poder participar con ustedes. Es un reto, 4 de la mañana, pero estamos privilegiados de poder participar en nuestra devoción matutina con ustedes. Y pues vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Nos permites abrir los ojos y en estas horas de la mañana, antes de comenzar cada actividad, Señor, queremos poner nuestra vida en tus manos. Queremos escuchar tu voz en esta mañana. Permítenos que sea posible. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. En Jesús lo pedimos. Amén. Anatole France, el escritor francés ganador del Premio Nobel de Literatura en 1921, decidió escribir su primer libro cuando tenía apenas 7 años de edad. Tras mucha reflexión, lo primero que él hizo fue definir su título de su obra. ¿Quién es Dios? Lleno de emoción, le comunicó a su padre sus planes literarios. Sin querer desmotivar al pequeño escritor, el padre le dijo que dicho título en realidad era demasiado ambicioso y le sugirió que ese título lo planteara en forma de pregunta. ¿Quién es Dios? Y el pequeño le preguntó a su papá, ¿por qué? Pues porque creo que tú no sabes quién es Dios. Como quieres saberlo, lo mejor es formular tu deseo a manera de pregunta. Y el pequeño, en tono desafiante, su reacción de este pequeño en tono desafiante fue, ¿y quién te ha dicho que no lo sé? Entonces el padre le dijo, si lo sabes, entonces dime quién es. El pequeño volvió a responder, bueno, esa es una pregunta difícil y no se puede responder con pocas palabras. Tendrás que leer mi libro si quieres conocer la respuesta, le dijo el pequeño a su padre. Han pasado cerca de 100 años y dice que el autor Franz, el escritor, nunca llegó a escribir ese libro. Pero la cuestión que pretendía responder sigue ocupando un lugar significativo en la mente humana. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, cuántas veces nos han hecho la pregunta, ¿quién es Dios? Y en esta mañana quiero llevarles a uno de los libros del Pentateuco. En Deuteronomios capítulo 4, versículo 7, dice de la siguiente manera, ¿por qué? ¿Qué otra nación grande tiene los dioses tan cerca de sí? Como está el Señor nuestro Dios, como está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Es interesante ver cómo este versículo nos hace recordar o nos hace reflexionar. Si nosotros analizamos la época del antiguo Israel, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento. Buenos días, estamos de vuelta, tenemos algunos detallitos con el internet, no lo esperamos, pero bueno, hermanos, el punto es de que si nosotros analizamos, si nosotros hacemos un recordatorio cómo vivían los pueblos anteriores, recordemos que en esos tiempos había muchos ídolos,
muchas de las naciones tenían dioses del sol, del agua, y podemos enumerar un montón de dioses que en esos tiempos pues existían. Y es interesante ver, y si nosotros vamos en el capítulo 4 y empezamos a analizar todo, o sea, ¿por qué razón se hace esta pregunta? O sea, por qué se hace esta pregunta? Como dice, ¿qué nación hay tan grande que tengan los dioses tan cerca de él? Recordemos que en esos tiempos los dioses pues eran cargados por los seres humanos. O sea, como que si una persona quería ir de un lugar a otro, tenían que cargar a su dios. Pero dice, dice, como tenemos, o sea, la pregunta dice, ¿qué nación hay tan grande que tenga los dioses tan cerca de ella? Como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios. Y es interesante, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos la necesidad de cargar a un ídolo. Nosotros no tenemos la necesidad de cargar a un ídolo hecho de barro, de oro, de plata, de bronce, porque somos tan privilegiados de tener a un Dios poderoso. Si nosotros leemos a partir del versículo 1 del capítulo 4 de Deuteronomio, empezamos a ver la razón por el cual sale esta pregunta. Y cuando nosotros leemos detenidamente, vemos que siempre el propósito de Moisés, siempre el propósito de Dios era que el pueblo de Israel guardara sus mandamientos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos describir, cómo nosotros podemos definir quién es Dios? Recordemos que muchas veces hemos escuchado que los 10 mandamientos es el carácter de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer a una persona? ¿Cómo nosotros podemos describir a esa persona? Solamente conviviendo con ella. Entonces, la insistencia de Dios con Moisés y de Moisés con el pueblo, y si nosotros vemos más adelante cuando también Josué tiene la oportunidad de dirigir al pueblo de Israel, a Aarón y entre otros personajes líderes, vemos que siempre el propósito era que el pueblo de Dios guardara los mandamientos de Dios. El versículo 6, y a mí me gustan muchísimo estos 3 versículos. El versículo 6, 7, bueno, son 4 versículos. Dice el versículo 6, guardadlos, cumplidlos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán, qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta. Somos privilegiados de pertenecer a la iglesia adventista. Somos bendecidos porque tenemos una marca distintiva entre las demás denominaciones. El versículo 7 dice, como ya hemos leído, ¿qué otra nación grande tiene los dioses tan cerca de sí? Como está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Cuántas veces hemos experimentado o hemos tenido podemos decir, esta experiencia de que cuando nosotros necesitamos de Dios, cuando nosotros estamos en un momento difícil, ya sea económico, falta de trabajo, enfermedades, Dios siempre ha estado presente con su pueblo. Dios nunca ha abandonado a su pueblo y tenemos la seguridad de que a pesar de que estamos conectados por medio de un celular, de una computadora, a través de la distancia, estamos seguros que Dios está con nosotros en esta reunión. Y el versículo 8 dice, ¿y qué otra nación tan grande tiene normas y preceptos tan justos como es toda esta ley que hoy promulgo ante vosotros? Hablando de los 10 mandamientos. Hermanos, somos tan privilegiados, somos tan bendecidos. Y al recordar hace 100 años atrás sobre este escritor francés, cuando su padre le dijo que formulara su título en una pregunta, ¿quién es Dios? Creo que si yo preguntara a uno de ustedes, a cada uno de ustedes, que respondiera a esta pregunta, ¿quién es Dios? Yo creo que tendríamos diferentes definiciones de quién es Dios. ¿Por qué?
por las experiencias que nosotros hemos vivido como cristianos. Tal vez uno diga, no, pues Dios para mí es un amigo, para mí Dios es un padre, para mí Dios es el rey del universo, es el todopoderoso. La experiencia que nosotros vivamos o estamos viviendo en estos momentos tendrá una respuesta a la pregunta que se nos hace en esta mañana. ¿Quién es Dios? El versículo 9 dice, por tanto, guárdate, cuida muy bien de no olvidar las cosas que has visto con tus ojos, que no se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Enséñales esto a tus hijos y a tus nietos. Es interesante ver cuando dice, cuida muy bien de no olvidar las cosas que has visto con tus ojos. Recordemos cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, cuando Dios cuidó al pueblo de Israel en medio del desierto, por la mañana, durante el día, una nube para cubrirlos del sol, en la noche para protegerlos del frío con una columna de fuego. Y es interesante ver cómo dice, cuídate de no olvidar las cosas que has visto. ¿Cuántas veces hemos tenido esa experiencia? ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios poderosa en nuestra vida? Y en esta mañana la invitación también nos dice, cuídate de las cosas que han visto tus ojos. Tal vez estamos pasando por un momento muy difícil en cuestión de salud, en cuestión económica, pero cómo Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Dice, el siguiente versículo continúa el versículo 9 diciendo, que no se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Y es triste ver, hermanos, que a pesar de que hay mucha gente que ha experimentado la mano de Dios, ha visto la mano poderosa de Dios, es triste ver cómo esas personas se han alejado de Dios. ¿Cuántas veces o algunos de nosotros hemos tenido la mala experiencia de que se ha ido un familiar de nosotros, un hijo, un sobrino, o incluso mi esposo, mi esposa se ha ido de la iglesia? La semana pasada me platicaba con un hermano que vive en Tabasco y me mandó un mensaje y me decía, hermano Paul, me gustaría que pudieras orar por mi hijo. Dice, no quiere nada con la iglesia, siente que todo lo que está pasando, pues es que siente él que Dios está en contra de él. Y es triste ver, yo nunca he sido papá y pues me imagino que los que están aquí pues han de sentir, me pongo a pensar, estar tristes, desconsolados, porque el tener a un hijo en nacimiento dentro de la iglesia, el tenerlos y al criarlos, al educarlos, cuando ellos llegan a una edad, pues ya grande, es triste ver cuando ellos se apartan de la iglesia. Entonces, aquí nos dice que no se aparte de tu corazón en todos los días de tu vida. Y la última frase del versículo 9 dice, enséñales a tus hijos y a tus nietos. Hermanos, la invitación de esta mañana es que nosotros recordemos, que nosotros nos sentemos a pensar, a analizar quién es Dios para nosotros. ¿Quién es Dios para nosotros? Y al iniciar en esta mañana nuestras actividades, hacerles recordar, dice, no te olvides de los mandatos de Dios. Somos seres humanos, somos propensos a caer, a fallarle a Dios, somos propensos tal vez incluso, por ejemplo, en Estados Unidos el 10 de mayo, por ejemplo, aquí en México se celebra el 10 de mayo, mañana, la fecha que es una tradición en Estados Unidos, el 8 de mayo. Entonces, tal vez somos propensos a olvidarnos una fecha de un cumpleaños, de un día del padre, de un día de la madre, un día del niño. Pero aquí nos hace la invitación en esta mañana la palabra de Dios. Le dice que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Que siempre en nuestra vida, cada amanecer, cada oportunidad que Dios nos da al despertar, que siempre tengamos en mente estos mandamientos de Dios. Entonces,
¿Cómo nosotros podemos responder a esa pregunta? ¿Quién? Versículos a partir del 6 al 9 dice, qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta. Solamente podemos ser admirados por la gracia de Dios. Bien, hermanos, y la invitación de esta mañana que les quiero hacer es esto, hermano, que analicemos, que reflexionemos sobre esta pregunta. Tal vez, tal vez sea muy difícil describir a Dios en una hoja en blanca o que nos pusieran o que nos dijeran, no, pues describe cómo es Dios. Tal vez nosotros podemos describirlo en una sola palabra, pero dependiendo de la experiencia que nosotros tenemos o hayamos tenido en nuestra vida cristiana. Nos sigue diciendo la matutina de esta mañana, podemos decir que Dios es un ser que quiere vivir cerca de sus hijos y no hay duda de eso. Él no está ausente ni alejado de nosotros, sino que se halla presente y activo en nuestro medio. Tantas experiencias al leer el Antiguo y el Nuevo Testamento vemos cómo Dios ha estado con la humanidad. El Dios de la Biblia no es un ser impersonal que se mantiene distanciado tanto de su creación como de sus criaturas. Incluso cuando nuestros primeros padres pecaron, cuando se hizo la Torre de Babel, cuando Dios le dio la instrucción a Noé que hiciera un arca. Dios siempre ha estado cerca de la humanidad y siempre se ha preocupado de su salvación. Las escrituras contienen incontables referencias de la presencia de Dios a través de la humanidad. Ese ser maravilloso que los cielos de los cielos no los puedan contener es el mismo que hizo al hombre, es el mismo que se hizo hombre a fin de llegar a ser Dios con nosotros. Recordemos la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Dios siempre ha buscado el beneficio, la prioridad a la humanidad. Creo que si nosotros, sin lugar a duda, no, sin lugar a duda, creo que no hay pretextos, no hay dudas para saber quién es Dios. Creo que cuando nosotros leemos su palabra, vemos cómo Dios ha estado con la humanidad, el sacrificio que Jesús hizo al morir en la cruz, cuando nosotros analizamos nuestra experiencia cristiana, nuestra vida cristiana, y cuando nosotros miramos atrás solamente es para hacernos recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Que en esta mañana, hermanos, 9 de mayo, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de abrir los ojos, de conectarnos en esta mañana, de consagrar nuestra vida, que al iniciar nuestras actividades y como siempre les repetía a los muchachos en las matutinas y en las vespertinas que tenemos aquí en el dormitorio, que nosotros podamos ser un reflejo de la luz de nuestro Señor Jesucristo a las personas que nos rodean. Que nosotros podamos demostrar el carácter de Dios a través de esas personas que se relacionan con nosotros. Y hermanos, vamos a orar, vamos a orar para que el Señor pueda estar con nosotros en todo momento en este día que es 9 de mayo. Agradecemos a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tal vez no podamos describir en un papel lo que tú eres, pero creo que solamente basta con recordar nuestra experiencia cristiana, o tal vez solamente basta con definirte con una palabra.
Oh Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestra vida. Y en esta mañana queremos poner nuestra vida, nuestra familia en tus manos. Tú conoces a tus hijos que están conectados en esta mañana. Gracias porque nos has dado la oportunidad de abrir los ojos, porque tal vez muchos no lo hicieron en ese día. Tal vez muchos al viajar tuvieron un accidente, pero gracias a ti estamos vivos. Gracias a ti tal vez no tengamos un buen trabajo, pero tenemos lo necesario para llevar el alimento a casa. Tal vez no estemos al 100% de nuestra salud, pero gracias a ti estamos vivos. Tal vez nuestra familia no está al 100%, pero gracias a ti, Señor, estamos aquí. Y el hecho de estar aquí reunidos es una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Es una nueva oportunidad para llevar un mensaje de esperanza, a las personas que nos rodean. Señor, si en algún momento durante el día nos llegaran a preguntar quién es Dios, quién eres tú, permítenos responder de la mejor manera. Bendice al pastor, que tú lo puedas seguir dirigiendo en su ministerio, en el ministerio, también a la iglesia, que tú lo sigas bendiciendo y a cada uno de los hermanos que se ha dado cita en esta mañana y a cada uno de los hermanos que pertenece a la iglesia en Estados Unidos. Gracias porque tú eres bueno y gracias porque nos das una nueva oportunidad. En Jesús lo pedimos. Amén.